El día de hoy, ya finalizada esta séptima y octava fecha de eliminatorias, vamos a hablar un poco de lo que dejó esta doble jornada FIFA a nivel de Conmebol eh, para las 10 selecciones. Para algunos dejó ciertas dudas, para otros les dio no un segundo aire, un primer empujón para clasificar, para otros lo ratificó y para otros también empezó a mostrar ciertas falencias por la ausencia de jugadores. Pero empecemos por los que yo consideraría que están un poco, en teoría, más graves, como son Perú y Chile. ¿Qué pasa con estas dos selecciones? Son selecciones que no han hecho bien su proceso de renovación. Chile ya se creció la famosa generación dorada de ellos, la de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo y no se hicieron de pronto no se previó este proceso o que este ciclo se iba a finalizar o cuándo iba a finalizar para empezar a llamar a los nuevos jugadores y empezarlos a meter en este ritmo o en esta sintonía de juego, y pienso que en este punto está siendo muy castigado Gareca. Perú exactamente lo mismo, ya La Padula, Víncula, Pablo Guerrero, Cuenca, Carrillo, todo este tipo de jugadores también ya están a punto de salir. El mismo Pedro Galese, que es un espectacular arquero, y eso que los arqueros tienen un poco más de vigencia. Pero ya se está empezando a ver que estos jugadores no pueden, y al no poder, tampoco Perú todavía no ha podido consolidar algo desde atrás. Entonces a Fossati le ha tocado difícil porque es empezar a lidiar iniciar un proceso para consolidar en las mayores. Y desafortunadamente en las categorías inferiores o en los suramericanos sub-20 ninguno de los dos les ha ido como esperaban para poder empezar a hacer esta renovación. Caso distinto, Venezuela. Venezuela de pronto ha empezado a encontrar una cantidad de jugadores los cuales se han ido adaptando y ya están en un proceso madurativo, porque recordemos que estos eran los mismos jugadores que fueron subcampeones del Mundial Sub-20, que en un principio fue la que ganó Inglaterra, que es ahora donde está Grealish, en donde está Alexander Arnold, todos estos jugadores. Entonces este equipo de Venezuela ya empezó a hacer esta parte de este proceso y empezó a consolidarse. Y recordemos que las clasificatorias o eliminatorias de Sudamérica en este punto te dan un margen más de error, porque ya son más la cantidad de equipos que clasifican. A lo que nos referimos, el margen de error es a perder más cantidad de partidos. Ya no es tan cerrada como antes, es un poco más abierta, en donde puedes clasificar. Paraguay está ahí todavía entre sí, no, sí, no, sí, no. Y recordemos que Paraguay, su generación, no, se acabó hace, o no se acabó, sino que pasó este ciclo hace varios años, prácticamente hace 13 años esta selección, cuando disputó la final contra Uruguay en 2011 en la Copa América. Entonces Paraguay todavía está en ese periodo, no sabemos si sí, no sabemos si no, si quién sabe, si de pronto o a lo mejor. Entonces Paraguay también está en esta tónica un poco, está como entre Perú, Chile y Venezuela está Paraguay. Bolivia esta doble jornada le dio un poco de aire y empezó a entrar a puestos de clasificación, y esto se debe a que ganó un gran partido contra Chile, y decimos gran partido porque es algo histórico. Después de tantos años Bolivia volvió a ganar un partido de visitante en las eliminatorias o clasificatorias, que lo puso ahí, además de ganarle a Venezuela como local en un estadio mucho más alto. Recordemos que Bolivia normalmente jugaba en el Hernando Siles Suazo en La Paz, y ahorita se pasó al alto, a 4100 metros más, o sea, incrementó 500 metros más de altura, que eso también genera un desgaste a los jugadores y una pequeña ventaja por la velocidad en la que corre el balón. Después de ahí vendría Uruguay. Uruguay, que empezó a hacer ya su proceso, no ha logrado consolidar a estas figuras que de pronto, si lo comparamos con Ecuador, Ecuador sí ha logrado consolidar estas figuras. Uruguay tuvo una transición de entrenador en donde también empezó a cambiarle la mentalidad en el juego. Ecuador, por el contrario, antes de finalizada la quinta y la sexta jornada se quedó sin entrenador. Félix Sánchez, el español, decide dar un paso al costado, y en este casi que no trae a Sebastián Becasese, que,
que le ha empezado a tocar una muy buena renovación de estos jugadores de de Independiente del Valle, Liga de Quito, que estaba trabajando ahí, Barcelona de Ecuador, que ha logrado amoldarlos, y por eso Ecuador ahorita se ve como una selección fuerte que ha logrado ya empezar a establecer este proceso para poder clasificarse. Después hablamos de Brasil. La gente habla Brasil. Bueno, ¿qué pasa con Brasil? Brasil, a lo que muchos o nadie pensaba, a pesar de la gran calidad de sus jugadores, es que Brasil está viviendo esta época de que los jugadores ya no son de este estilo de juego, jugadores tan ceñidos a la táctica, jugadores en donde ya solo uno es el desequilibrante. Recordemos que si queremos hablar de un Brasil en donde prácticamente inspiraba miedo por la calidad de sus jugadores, era esa selección que llegó a cuartos de final de Alemania 2006, en donde estaba Ronaldo, Adriano, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Roberto Carlos, Emerson, Gilberto Silva, Cafú, Dida, Edmilson. Entonces ahí hablamos de una gran cantidad de jugadores. En este Brasil ya no hay tanto esta gran cantidad. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Un fútbol más práctico, un fútbol más efectivo, más eficaz, en donde sí, no hay tanto juego bonito como dicen ellos, pero sí hay un poco, quieren volverlo un poco más eficaz, en donde si ganas 1-0 da exactamente que ganar 20-0. Igual lo importante es sumar los 3 puntos. Además de eso, hay un jugador que era el desequilibrio de ellos y atraía todas las marcas y las presiones, que era Neymar, y Neymar ya lesionado. No, esa responsabilidad no la pudo tener Vinicius. Mucho menos la va a tener Hendrik con 17 años y Rodrigo. Entonces le cuesta asumir estas responsabilidades. Pero Brasil seguirá siendo una selección que te va a que te va a complicar por la calidad de sus jugadores, y que siempre que le dejes el espacio te va a hacer goles y te va a ganar partidos. No por algo han ganado 5 veces el mundial. Después de ahí hablamos de Argentina, que Argentina va a tener que empezar a hacer el recambio de un jugador fundamental que es Di María. Todos hablan de Messi, para mí es Di María. Di María siempre ha sido ese jugador secundario que ha aparecido por a la espalda de todos y ha ganado y ha hecho mucho, y no tiene tanta publicidad y tanta prensa como tienen los otros. De hecho, se vio mucho en su rendimiento cuando jugaba en el Real Madrid también, este jugador secundario detrás de Cristiano Ronaldo, que daba más títulos, que de hecho era más importante hasta en partidos de peso que la misma figura. En Argentina pasa lo mismo, Messi no aparece tanto como aparece Di María. Entonces va a tener que empezar a hacer la transición de Di María. A esto las cualidades de Messi, que tampoco hay que desconocerlas, que es un excelente jugador, pero ya también la edad le está empezando a decir, es hora de empezar a alejarse, y hay que empezar a encontrar esta especie de reemplazos, pero no el reemplazo que llegue va a ser el reemplazo de Messi y tenés que superar a Messi, para nada. Aquí empieza el primer error. El reemplazo tiene que aportar desde su juego, desde sus condiciones, tiene que empezar a aportarle a la selección. Ayer Nico González fue muestra de eso, que cuando el campo está abierto, el campo es amplio, es un jugador muy peligroso, y ahí empezó a generarle, por ejemplo, problemas ayer a Colombia. El tener a Nico González, después de que Colombia lo enfrenta en la final, Daniel Muñoz no sale tanto o no es tan peligroso como lo fue en la Copa América, porque precisamente la presencia de Nico González le genera le genera un peligro a ellos. Tanto así que Colombia muchas veces estuvo abierta. Y para finalizar, vamos a hablar de Colombia, que lo más importante de esto fue que logró ganar ese partido que todo mundo necesita, o que toda selección necesita ganar para empezar a hacerse sentir. El simple hecho de haberle ganado a Argentina, no importa que hubiera sido por clasificatorias, es un partido que necesitaba ganar Colombia para empezar también a decir, bueno, yo también puedo y yo también quiero ser de los grandes. ¿Qué pasa con Colombia? Colombia, a pesar de que no tuvo unos buenos suramericanos sub-20, en esta transición, estos jugadores supieron seguir trabajando y supieron seguir estando ahí detrás, bajo la sombra, a la espera del llamado, y han sabido aprovechar. Recordemos que muchos de estos jugadores ya juegan en Europa, entonces es más fácil acoplarlos a la idea de lo que quiere el entrenador. Entonces esta transición no se ha sentido tanto, porque
Todos pensamos que al no cumplir o al no asistir al Mundial de Qatar 2022 íbamos a empezar otra vez en ese recambio y posiblemente íbamos a vivir lo que vivió Colombia en la temporada desde el año 1998, después de la eliminación de Francia, hasta Brasil 2014, que hay un proceso de transición y un proceso en donde muchos jugadores no se perdieron, por decirlo así, y no tuvieron el brillo en la selección como ahora que sí supieron hacer esta transición. De hecho, esto le puede estar pasando a Chile, si nos devolvemos a lo que hablábamos de Chile. Chile tiene que empezar un proceso transitorio. De hecho, Chile ya pasó su primer proceso transitorio después del Mundial del 98, donde los delanteros eran Salas Zamorano, Reyes, Tapia, y eran el arquero, los centrales, y eran Sebastián Rosenthal, estos jugadores que eran conocidísimos en ese momento, y ya vivió esa época de transición en la que llegaron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel, Claudio Bravo, Eduardo Vargas, Jan Bosellur. Entonces ya tiene que hacerle esta transición a esta etapa. ¿Qué pasa? No la hicieron. ¿Qué hizo Colombia? Logró hacerla con estos jugadores y no se vio tan afectado. Entonces, dentro del juego, Colombia ha podido, ha podido acoplarse a lo que quiere el entrenador, aunque Colombia tiene que seguir trabajando estas falencias. Lo que antes se podía decir que era lo más fuerte, que era la zona defensiva, ahora presenta muchas fallas. Pero esto lo tocaremos en un análisis más profundo dentro de poco del partido Colombia-Argentina con un poco más de detalle y no tan corto como el anterior, porque el anterior fue para poder mostrar puntos claves de por qué Colombia gana, por qué Argentina lo pierde, qué hizo bien Colombia, en dónde se equivocó y no aprovechó el contrario, pero también qué hizo mal Argentina y qué no supo aprovechar Argentina. Entonces, en el siguiente video haremos un análisis un poco más extenso de este partido y ya sabemos, Colombia logró después de esta séptima y octava fecha acomodarse segundo. La próxima fecha en octubre será la novena, se finaliza la primera ronda y empiezan los partidos de vuelta. Entonces Colombia viaja a Bolivia para después empezar la vuelta contra Chile. Bueno, si te gustó este video, por favor compártelo, suscríbete a mi canal de YouTube, de Instagram, que sigue siendo el mismo, Esteban Parra LDT, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.